Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo? Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Lo que mancha es lo que sale de dentro. Una interesante lección dada por Jesús a los suyos está relacionada con lo puro o impuro. En un ambiente de gran intimidad, Él les aclara que lo que en realidad mancha no es lo que viene del exterior, sino lo que procede del corazón del hombre. Hay personas, grupos religiosos, que no comen determinados alimentos porque consideran que es pecado, que es malo, que faltan a la moral y que ofenden a Dios, lo cual, con la enseñanza que acabamos de escuchar, comunicada por este Evangelio, es falso. Es decir, lo que expresa sus buenas o malas intenciones no es lo que comen, sino la manera cómo se relaciona con el otro, cómo habla. De esta forma, Él ancla la ética a las decisiones tomadas de acuerdo a la propia conciencia, la conciencia moral. Todos hemos de tener una mirada limpia y una actitud optimista frente a las cosas creadas, que en sí mismas y de acuerdo a su Hacedor han sido declaradas como muy buenas. Y basta que recordemos lo que dice la primera lectura tomada del libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 31, que declara: todo, y vio Dios que todo cuanto había creado es bueno. En este Evangelio Jesús, por lo tanto, asume la postura de maestro, aquel que se detiene a enseñar y da ejemplos claros, precisos, contundentes, y con sencillez clarifica que nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Y lo explica con detalle. Del corazón del hombre, de nuestro corazón, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones. No necesitamos cometer un acto impuro, un acto de infidelidad, para decir que hemos pecado, porque el Señor dice que desde el momento mismo en el que tú viste con deseo a aquella mujer o a aquel hombre, ya cometiste adulterio en tu corazón. Sentir la tentación no es pecado. Consentir la tentación es el pecado, porque ya permitiste entrar en diálogo y aceptaste en tu corazón aquel pecado, aquella tentación. Por lo tanto, he dicho, robos, codicias, adulterios, homicidios, malicias, fraudes, corrupción, desenfreno, difamación, orgullo, frivolidad. Así pues, la realización del bien o del mal es engendrada en el corazón dentro de la persona. Hay gente que dice: yo no tengo pecado porque no robo, no adultero, no
mato a nadie, pero si criticas, si envidias, si sientes coraje y tristeza por los bienes del otro, como Santo Tomás define la envidia: coraje y tristeza por los bienes del otro, por las cualidades del otro, y tú le envidias y lo criticas y lo difamas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahora bien, podríamos decir, ¿qué es lo que sale de nosotros? No busquemos disculpas, no te justifiques, sé honesto, honesta contigo, ni nos autoengañemos, afirmando que lo que nos viene de fuera nos vuelve impuros, nos hace tener actitudes que no deseamos, que somos víctimas de situaciones o actitudes de nosotros, o de otros, mejor dicho. Culpamos a los demás, culpamos a los medios de comunicación, pero ¿por qué te detienes a ver en tu celular, en la computadora, en la tableta, en la pantalla, en imágenes impresas, periódicos, revistas o en la calle, aquello que sabes que te va a afectar, aquello que sabes que es pecado? Sería bueno que hoy nos preguntáramos qué tipo de alimentos estamos dejando entrar en nuestro corazón, qué estamos consumiendo: pornografía, violencia, terror, que son las 3 pistas en las cuales el demonio le gusta aterrizar. Son las 3 puertas y ventanas que se abren para que el demonio entre a nuestra vida y tome dominio sobre nosotros. Así como los navegantes en la antigüedad, para orientarse tenían que mirar la estrella polar para volver a encontrar el camino, así también el hombre, al sentirse extraviado o sin rumbo, tiene la posibilidad de mirar su corazón, porque ahí habita Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido extraviados, apartados de Dios? Hemos perdido de vista a Dios porque no vamos a misa, porque no nos confesamos frecuentemente, porque no oramos y sobre todo porque no practicamos la misericordia, la caridad y las obras de perdón y de misericordia, 7 espirituales y 7 corporales. ¿Cuántas veces pensamos que no vamos por el rumbo correcto? ¿Cuántas veces sentimos que estamos viviendo nuestra vida sin sentido porque estamos al margen de Dios, apartados de Él y de sus mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia? Dios nos conoce, a Él no lo podemos engañar y sabe que podemos perdernos. Por ello, ha puesto en nuestro interior la conciencia moral que nos advierte de los peligros y que nos dice: atención, detente, o continúa adelante porque vas en el camino de Dios. Y por las mociones del Espíritu Santo que nos aconseja y orienta para volver a encontrar el norte de nuestra vida, que es Él. Pidámosle a Dios el Espíritu Santo de sabiduría, de consejo, de inteligencia, para que nos recuerde que nuestro estar en la tierra no es para hacer nuestra voluntad y dirigirnos, gobernarnos por los placeres de este mundo, porque nos apartan de la vida eterna, nos apartan de Dios y de su amor, nos apartan del cielo, sino estamos para ganar con la gracia de Dios, respondiendo a su gracia, el cielo, haciendo el bien a nuestros hermanos. Jesús nos enseña, por lo tanto, en este Evangelio una gran lección. La vida se realiza, se juega en el interior. ¿Qué hay en tu interior? Resentimientos, corajes, angustias, temores, deseos de venganza, lujuria. ¿Qué hay en tu interior? Rivalidad, envidia, egoísmo. Nuestro interior está lleno todo el día de muchos pensamientos e imaginaciones sobre nosotros mismos y sobre los demás. Pero Dios está presente. Dios forma parte de nuestros pensamientos. El deseo de amor por Él, el deseo de amor por el prójimo. Ni tan siquiera dormidos dejamos de pensar e imaginar. Los sueños son también parte de nuestro mundo interior y pueden develarnos muchas cosas. Ahí está el ejemplo de San José, a quien Dios le mostró su voluntad 4 veces a través de sueños. La pregunta es, además de las que ya hemos hecho,
Preguntas reflexivas. ¿De dónde vienen estos pensamientos e imaginaciones? ¿Quién es su autor? ¿A dónde me conducen en mi vida? ¿Cómo me afectan en mis sentimientos y decisiones? En esta ocasión centrémonos en su autor. Solo hay 3 posibilidades: tú, Dios o el demonio. Si provienen del demonio, vienen acompañadas de egoísmo, falsa tranquilidad, mediocridad, venganza. Hay que rechazarlas y hacer justo lo contrario de lo que nos inspira. Si el autor somos nosotros mismos, hay que analizar más de cerca las razones que nos mueven en esta decisión y ver si son coherentes con los valores del Evangelio y no nos apartan del cielo, no nos apartan del reino de Dios. Por último, si provienen de Dios, hay que seguirlos. Son inspiraciones para amar y servir más, ser más santos, bondadosos, misericordiosos, comprensivos, vivir en la verdad, justos, pacíficos, misioneros. Las reconocemos por la voz de quien las susurra. Mis ovejas escuchan mi voz e infunden en nosotros entusiasmo, paz, conversión, sentimientos de amor a Dios y al prójimo, convicción de ser amados, fortaleza, esperanza, alegría. Imagina una vida en la que estemos atentos a las voces dentro de nosotros y fuésemos capaces de identificar lo que viene de Dios y lo que viene del maligno. Es lo que nos dice San Ignacio de Loyola en las 2 banderas: la bandera del demonio con su ejército y la bandera de Dios con su ejército de santos y de todos sus seguidores en la tierra. En ese momento de nuestro interior no saldrían maldades que nos hacen impuros, sino actos de amor, de comprensión, de misericordia, de perdón, de caridad, que nos hacen santos porque nos asemejan a Dios. Pedro vive un acontecimiento decisivo que marca un cambio para su existencia, un cambio decisivo. Mientras reza, tiene una visión que actúa como una provocación divina para provocar un cambio de mentalidad en él. Ve un gran lienzo que baja desde las alturas y que contiene varios animales, cuadrúpedos de 4 patas, reptiles que se arrastran y pájaros, aves que vuelan. Y oye una voz que le invita a comer esa carne. Como buen judío reacciona diciendo que nunca había comido nada impuro, como prescribe la ley del Señor en el libro de Levítico capítulo 11. Entonces la voz repite con fuerza: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Hechos capítulo 10 versículo 15. En este hecho, el Señor quiere que Pedro ya no evalúe los acontecimientos y las palabras según las categorías de lo puro y lo impuro, sino que aprenda a ir más allá, a mirar a la persona y las intenciones de su corazón. Lo que hace impuro al hombre, de hecho, no viene de afuera, sino solo de dentro, del corazón, nos dice Marcos en este Evangelio. Jesús lo dice claramente. Lo colocó, pero vayamos al Génesis, porque es el contexto de la primera lectura de la liturgia de la palabra del día de hoy. Dios colocó al hombre en el frondoso jardín de Edén. Tanto lo ama. Hemos comenzado esta semana la lectura del libro del Génesis. Hoy nos encontramos con el segundo relato de la creación del hombre. Modeló al hombre de arcilla. El Señor Dios coloca al hombre en un buen lugar, en un frondoso jardín con toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Le pide que lo guarde y lo cultive. Y aquí está el punto de conexión con el Evangelio. Lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bueno para nosotros. Dios dota al hombre de lo necesario para vivir una vida feliz. En esta misma línea de buscar su felicidad, le indica el camino que no debe seguir. Del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol no comas, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Es decir, no quieras saber qué es el mal, porque ese día tendrás que vivir la experiencia del mismo y los actos del mal te apartarán del bien,
por lo tanto te apartarán de Dios. El único que conoce el bien y el mal es Dios. Nosotros tendremos que obedecer a Dios como la indicación que le dio a Adán y a Eva, que lamentablemente nuestros primeros padres no la escucharon, pero no la siguieron, no hicieron caso. Es el mismo pecado de Lucifer, la desobediencia, la soberbia, la altanería, pensar que podemos vivir y caminar sin Dios, que podemos tener un mundo de felicidad, una realización plena y la salvación, pero al margen de Dios, lo cual es un error, y ese es el engaño del demonio, y ese también es el engaño de nosotros mismos, porque entonces pasamos a ser Dios, pero nosotros no podemos serlo jamás sin Él. Dios le señala el camino de la felicidad para que lo siga. También le señala el camino de la infelicidad para que no lo siga. El hombre a quien Dios ha dotado de libertad elegirá el camino que desee. Dios sabe que por nuestra libertad podemos correr el riesgo de perdernos e incluso para siempre. Pero Dios lo ha querido correr esta decisión, esta posibilidad para que el hombre en su libertad y por amor opte por Dios y la vida eterna. Por lo tanto, la gran tarea del hombre, procurarse un corazón nuevo que solamente se renueva en los sacramentos, en el bautismo. Somos hombres nuevos en la Eucaristía que nos alimenta, nos da la vida eterna y que nos integra a la familia de Dios y que actualiza continuamente el misterio de la salvación. La razón es bien sencilla. Todas nuestras acciones, todas nuestras reacciones, todos nuestros sentimientos brotan de nuestro corazón. No son los alimentos que nos vienen de fuera los que nos hacen puros o impuros, al estilo de nuestros hermanos judíos y de otras denominaciones religiosas contemporáneas, o buenos o malos, como era doctrina común en tiempos de Jesús. Lo que hace bueno o malo a un hombre es su corazón, su interior. Si estamos con Dios, siempre decidiremos por Dios y por los hermanos. Si no estamos con Él, estaremos en la oscuridad y no habrá el fundamento del amor que nos ayude, que nos oriente a estar en el amor, en la verdad, en la paz, en la esperanza y en la alegría de estar unidos a Dios. De un corazón bueno brotará solo bondad y acciones buenas. No lo dudes. De un corazón malo brotará solo maldad y acciones malas. Por lo tanto, una de nuestras súplicas a Jesús es que nos cambie nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Que nos cambie nuestro corazón por un corazón como el suyo, semejante al suyo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre. En síntesis y en conclusión a esta reflexión, por lo que Jesús aplica su enseñanza de lo puro e impuro, el básico principio de la religiosidad, bien por influjo judío, bien por vivir en ámbitos paganos. Lo cierto es que algunas comunidades cristianas tenían dificultades para solventar la cuestión de la pureza o no de los alimentos en general y del consumo de carne sacrificada a los ídolos en particular. La enseñanza es nítida. La pureza o no de los alimentos no es una cuestión a tener en cuenta, pues estos son limpios por sí mismos. Otra cosa es que la pureza o la maldad se generen en el interior del hombre, en su intención, que ahí sí que caben la bondad y la impureza. El hombre, su corazón, su libertad o su razón dicen muy a las claras quién desarrolla el bien o el mal. A veces la religiosidad tiende a refugiarse en normas externas y en ritualizaciones que hacen de lo religioso casi un automatismo esperado. Lo que el maestro deja establecido es que no hay lugar para desviar la atención de aquello que es la fuente de la bondad y del seguimiento de Jesús, la libre y responsable decisión de ajustar nuestros sentimientos e ideas concordes con la ley del amor, como compromiso de fraternidad que acoge y perdona, porque la moralidad que resuma el mensaje de Jesús nace del corazón y de la decisión consciente de cada persona.
Nuestro culto debe ser en espíritu y en verdad. Ajustamos nuestras normas religiosas a este principio evangélico. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.